Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, por Thomas Watson, en el cual nos da una detallada explicación sobre los caminos de este pecado, cómo florece en la mente y luego aprobado por la voluntad, lleva a aquel que lo comete a su propia ruina. Y además, como es profundamente reprobado y aborrecido por Dios, quien todo lo ve, Watson nos da también algunos consejos llenos de la palabra divina sobre cómo evitar ser arrastrados por este pecado, la necesidad de ser limpiados y tener un mayor deleite por Dios. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Dios es un espíritu puro y santo, y siente un rechazo infinito ante toda forma de impureza. En este mandamiento introduce su admonición contra él, non moechaveris, no cometerás adulterio. La síntesis de este mandamiento es la protección de la pureza física. Debemos evitar estrellarnos contra la roca de la impureza, lo que ocasionaría el naufragio de nuestra castidad. En este mandamiento tenemos un elemento que se indica tácitamente y otro que se prohíbe expresamente. Lo que va implícito es la obligación de guardar la ordenanza del matrimonio. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Primera de Corintios 7:2. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. Dios instituyó el matrimonio en el paraíso, entregó a la mujer al hombre. Génesis 2:22. Los dio mutuamente en matrimonio. Jesucristo honró el matrimonio con su presencia. Juan 2:2. Ya que fue en una boda donde obró su primer milagro, la conversión del agua en vino. El matrimonio es un símbolo y un reflejo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:32. En el matrimonio hay deberes generales y específicos. El deber general del marido es gobernar. El marido es cabeza de la mujer. La cabeza es el trono del gobierno y el juicio, pero debe gobernar con prudencia. Es cabeza, por lo que no debe gobernar sin razón. El deber general de la esposa, por su parte, es la sumisión. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios 5:22. Cabe señalar que el Espíritu Santo pasó por alto las flaquezas de Sara y, en cambio, resalta el bien que hay en ella, como es la reverencia y la obediencia que demuestra para con su marido. Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Primera de Pedro 3:6. Los deberes específicos del matrimonio son el amor y la fidelidad. El amor es el matrimonio de los sentimientos. Hay, por así decirlo, un solo corazón en dos cuerpos. El amor suaviza el yugo y lo facilita, perfuma la relación matrimonial, y sin él no hay no armonía, sino disensiones constantes. Al igual que dos venenos en un solo estómago, el uno está siempre harto del otro. En el matrimonio hay una promesa mutua de una vida conjunta en fidelidad y en consonancia con la santa ordenanza de Dios. Entre los romanos, en el día de la boda, la esposa presentaba al marido fuego y agua, lo que venía a significar que, tal como el fuego refina y el agua limpia, así la esposa debía vivir en castidad y sinceridad para con su marido. Lo que se prohíbe en este mandamiento es contaminarnos con la impureza física. No cometerás adulterio. La fuente de este pecado es la concupiscencia. Desde la caída, el amor santo degeneró en concupiscencia, que es la fiebre del alma. Existen dos tipos de adulterio. Primero, el mental. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Tal como una persona puede morir de una hemorragia interna, también puede ser condenada por la efervescencia interior de la concupiscencia si ésta no se mortifica. Segundo, la física. Como cuando el pecado se manifiesta en forma de acto, esto se prohíbe expresamente bajo una subpoena. No cometerás adulterio. Este mandamiento se levanta como un vallado para mantener la impureza fuera, y habrá una serpiente que muerda a quienes lo rompan.
Job califica el adulterio de maldad e iniquidad. Job 31:11. No todo error es un delito, ni todo delito una iniquidad, pero el adulterio es en todo caso maldad e iniquidad. El Señor lo denomina maldad. Hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Jeremías 29:23. ¿En qué se advierte la gravedad de este pecado? 1. Es una transgresión del voto matrimonial. Cuando dos personas se unen en un sentido matrimonial, se comprometen por medio de un pacto mutuo en presencia de Dios a ser fieles y leales en el seno de la relación conyugal. La falta de castidad es una traición a este solemne compromiso. De ahí que el adulterio sea peor que la fornicación, puesto que es un quebrantamiento del vínculo conyugal. 2. La gravedad de este pecado reside en lo siguiente. Es una gran deshonra para Dios. Dios dice, no cometerás adulterio. El adúltero sitúa su voluntad por encima de la ley de Dios, pisotea su mandato y le afrenta flagrantemente, como si el súbdito rompiera en pedazos el edicto de su gobernante. El adúltero es un gran oprobio para todas las personas de la Trinidad. Para Dios, el Padre, pecador. Dios te ha dado la vida y gastas la lámpara de la vida, la flor de tu edad, en la lascivia. Te ha otorgado numerosas misericordias, salud y bienes, y tú lo gastas todo en rameras. ¿Te concedió Dios un salario para que sirvieras al diablo? Es injurioso para Dios el Hijo de dos formas. En la medida en que te ha comprado con su sangre, habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios 6:20. Ahora bien, quien ha sido comprado no se pertenece a sí mismo. Es un pecado que se entregue a otros sin el consentimiento de Cristo, que lo ha comprado por precio. Si, en virtud del bautismo, eres un cristiano y profesas que Cristo es tu cabeza y que eres miembro suyo, ¿qué injuria será para él quitar, pues, los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una ramera? Es injurioso para Dios el Espíritu Santo, puesto que el cuerpo es su templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Primera de Corintios 6:19. ¿Y qué gran pecado es profanar este templo? Tercero, el pecado del adulterio reside en lo siguiente. Se comete de forma consciente y meditada. El pecado se concibe en la mente, se consiente en la voluntad y posteriormente se materializa en el acto. Pecar contra la luz de la naturaleza y hacerlo deliberadamente es como el tinte a la lana. Tiñe el pecado y le da un color carmesí. En cuarto lugar, lo que hace del adulterio algo tan pecaminoso es que es innecesario. Dios ha provisto un remedio para evitarlo. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Primera de Corintios 7:2. Una vez prescrito este remedio, pues, no tendremos disculpas si somos culpables de fornicación y adulterio. Sería como un ladrón rico que roba aquello de lo que no tiene necesidad. Esto es un agravante del pecado. Ahora, primera utilidad. Se condena aquí a la Iglesia en Roma, que permite el pecado de la fornicación y el adulterio. No permite que sus sacerdotes se casen, pero sí que tengan sus concubinas. La peor clase de impureza, el incesto con parientes cercanos, se absuelve mediante el pago de dinero. De Roma se decía, toda Roma se ha convertido en una casa de prostitución, y no debe sorprendernos en vista de que el Papa, a cambio de una suma de dinero, podía dar permiso y licencia para cometer actos impuros, y, si la autorización no bastaba, podía conceder el perdón. Muchos de los papistas estiman que la fornicación es un pecado venial, pero Dios condena el deseo mismo. Mateo 5:28. Si Dios condena el pensamiento, ¿cómo se atreven a permitir el acto de la fornicación? Podemos advertir la clase de jaula de pájaros impuros que es Roma. Se hacen llamar la Santa Iglesia Católica, pero ¿cómo habrán de ser santos quienes están sumidos y fermentados en la fornicación, el incesto, la sodomía y toda clase de impureza? Segunda utilidad. Es motivo de tristeza ver cómo este mandamiento se somete a tal desdén y quebrantamiento entre nosotros. El adulterio es el pecado imperante en nuestra época.
Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero. Oseas 7:4. Los tiempos de Enrique VII recibieron el apelativo de Era Dorada, pero nuestra época bien podría tacharse de Era de la Impureza, en la que se recurre a las rameras de forma generalizada. Tú no te limpiaste de tu inmundicia. Ezequiel 24:13. Cuenta Lutero de alguien que decía: si pudiera satisfacer mis pasiones e ir de un placer a otro, no necesitaría otro cielo. Y posteriormente expiró entre dos rameras notorias. Esto es amar el fruto prohibido y beber de aguas robadas. Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Ezequiel 8:8 al 9. Si, como hizo el profeta, pudiéramos cavar en las paredes de muchos hogares, ¿cuántas viles abominaciones veríamos en ellos? En algunas estancias veríamos fornicación. Si caváramos un poco más, veríamos adulterio. Y si caváramos más adentro aún, veríamos incesto, y no se alejará Dios de este santuario. ¿No ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Ezequiel 8:6. Puede que Dios retire su evangelio, y entonces habremos de llamar Icabod, traspasada es la gloria, a esta nación. Lamentemos aquello que no podamos reformar. Tercera utilidad. Como exhortación para mantenernos alejados del pecado del adulterio. Cada uno tenga su propia mujer, dice Pablo, no su concubina, 1 Corintios 7:2. A fin de disuadir al lector del adulterio, permítame mostrar el gran mal que hay en él. 1. Es un pecado del latrocinio. Se trata del robo en su máxima expresión. El adúltero roba a su prójimo algo que está por encima de los bienes y las propiedades. Le roba a su esposa, que es carne de su carne. 2. El adulterio nos degrada, nos bestializa, y de ahí que el adúltero se describa como el relincho del caballo. Cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Jeremías 5:8. Ciertamente es peor que bestial, puesto que algunas criaturas, a pesar de carecer de raciocinio, por su instinto natural observan cierto decoro y castidad. La tórtola es una criatura casta y es fiel a su pareja, y la cigüeña, allá donde vuela, no se posa en otro nido que en el suyo. Los naturalistas señalan que, si una cigüeña abandona a su pareja por otra, todas las demás caen sobre ella y le arrancan las plumas. El adulterio es peor que bestial, ya que degrada a una persona de su honra. 3. El adulterio contamina. El diablo se describe como un espíritu impuro. Lucas 11:24. El adúltero es el primogénito del diablo. Es impuro, un cenagal andante, está recubierto de llagas de pecado, sus ojos brillan de concupiscencia, su boca lanza sucios espumarajos, su corazón arde de deseos impuros como el monte Etna, y es tan sucio que, si muere en su pecado, ni todas las llamas del infierno podrán limpiar jamás su impureza. Y, en lo tocante a la adúltera, ¿quién podrá retratar sus negros colores? Las Escrituras la llaman abismo profundo. Proverbios 13:27. Es una vulgar cloaca, mientras que el cuerpo de un creyente es un templo vivo, y su alma un pequeño cielo cubierto de tantas virtudes como estrellas hay. El cuerpo de una ramera es un basurero andante, y su alma un infierno menor. 4. El adulterio destruye el cuerpo. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Proverbios 5:11. Lo lleva a la consunción. La impureza convierte el cuerpo en un hospital, consume los humores esenciales, descompone el cráneo y corroe la belleza del rostro. Tal como la llama consume la vela, así también el fuego de la concupiscencia consume los huesos. El adúltero precipita su propia muerte, hasta que la saeta traspasa su corazón. Proverbios 7:23. Los romanos celebraban sus sepelios a las puertas del templo de Venus, diosa de la concupiscencia, como símbolo de que ésta conduce a la muerte. 5. El adulterio es un agujero en la bolsa. No solo consume el cuerpo,
sino también los bienes. A causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Proverbios 6:26. Las remeras son las sanguijuelas del diablo, esponjas que absorben el dinero. El hijo pródigo gastó su herencia cuando cayó entre rameras. Lucas 15:30. Cuando el rey Eduardo III se hallaba en su lecho de muerte, su concubina le arrebató todo lo que pudo, quitándole hasta los anillos de los dedos para luego abandonarlo. Quien vive en la lujuria muere en la mendicidad. 6. El adulterio destruye la reputación. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6, 32 y 33. Algunos obtienen honor de sus heridas. Las heridas del soldado están llenas de honor, pero el adúltero sufre heridas sin que esto le honre. Su afrenta nunca será borrada. Ningún médico puede curar las heridas de la reputación. La vergüenza sobrevive al adúltero tras su muerte. Cuando su cuerpo se pudre bajo tierra, su nombre se pudre por encima de ella. Sus hijos bastardos son monumentos vivos de su vergüenza. 7. Este pecado debilita la mente, arrebata el entendimiento e idiotiza el corazón. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oseas 4:11. Carcome el bien del corazón. Salomón se dejó seducir por las mujeres y éstas lo llevaron a la idolatría. 8. Este pecado conjura castigos terrenales. La ley mosaica castigaba el adulterio con la muerte. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y la muerte habitual era la lapidación. Levítico 20:10. Los sajones ordenaban que todo aquel descubierto en este pecado fuera llevado fuera, y los romanos los decapitaban. Al igual que un escorpión, este pecado lleva un aguijón en la cola. El adulterio de Paris y Helena supuso la muerte de ambos y la destrucción de Troya. Los celos son el furor del hombre. Proverbios 6:34. A menudo se mata al adúltero en el acto de su pecado. El adulterio costó la vida al emperador Otón y al papa Sixto V. La ETA. La práctica de la concupiscencia entra con gozo, pero sale con tristeza. Leí de dos londinenses que, en el año 1583, y tras haberse contaminado con el adulterio en el día del Señor, cayeron muertos de inmediato por fuego del cielo. Si todos los que somos culpables ahora mismo de este pecado fuéramos condenados de esta forma, llovería fuego de nuevo como en Sodoma. 9. El adulterio sin arrepentimiento condena el alma. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera de Corintios 6:9. La llama de la concupiscencia lleva al fuego del infierno. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Aunque los hombres rehúsen juzgarlos, Dios se encargará de ello. ¿Pero no juzgará Dios a todos los demás pecadores? Sí. ¿Por qué, pues, dice el apóstol? A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El significado es que los juzgará con toda certidumbre, no escaparán de la mano de la justicia y serán de castigados con severidad. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Segunda de Pedro 2:9-10. El lecho de la ramera aleja del regazo de Abraham. El deleite dura un momento, el tormento una eternidad. ¿Quién bebería un mar de ira a cambio de una copa de placer? Sus convidados están en lo profundo del Seol. Proverbios 9:18. Por muchos platos deliciosos que se le presenten en la posada, el viajero sabio se abstiene de probarlos al pensar en la cuenta que deberá pagar. También los viajeros de camino a la Jerusalén celestial, y cuando se nos presenten los numerosos cebos de la tentación, deberemos abstenernos de ellos al pensar en las cuentas que habremos de rendir a nuestra muerte.
¿Con qué estómago podía comer Dionisio en sus exquisitos alimentos cuando pensaba en la espada que pendía sobre su cabeza mientras se sentaba a la mesa? Mientras el adúltero se alimenta de carne ajena, la espada de la justicia de Dios pende sobre su cabeza. Causin habla de un árbol que crece en España, que tiene una dulce fragancia y un sabor delicioso, pero un jugo venenoso. Este es un símbolo de la ramera, perfumada y agradable a los ojos, pero venenosa y causa de condenación para el alma. A muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Proverbios 7:26. El adúltero no solo afrenta a su alma, sino que hace todo lo que está en su mano para destruir el alma de otro, de forma que mata doblemente. Es peor que un ladrón. Si un ladrón roba a alguien su dinero o hasta le arrebata la vida, el alma del segundo puede ser feliz. Puede ir al cielo exactamente igual que si hubiera muerto en su lecho. Sin embargo, quien comete adulterio pone en peligro el alma de otro y lo priva de la salvación en lo que a él concierne. Qué temible es, pues, ser un instrumento para llevar a otro al infierno. 11. Dios maldice al adúltero. Fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas. El que es maldito del Señor caerá en ella. Proverbios 22:14. ¿Qué puede haber peor que sufrir la maldición de Dios? Dios puede airarse con sus hijos, pero la maldición de Dios es el mayor grado de aborrecimiento que puede sufrir un hombre. ¿Cómo maldice el Señor al adúltero? Dándole una mente réproba y una conciencia insensible. Romanos 1:28. Entonces se encuentra en tal estado que es incapaz de arrepentirse. Sufre la maldición de Dios, se halla al borde del infierno y cuando la muerte le da el último empujón, cae en él. Todo esto debería tener un efecto disuasorio en nosotros y apartarnos de un pecado tan condenable como la impureza. Escuchemos lo que dicen las Escrituras. No te acerques a la puerta de su casa. Proverbios 5:8. Camino al Seol es su casa. Proverbios 7:27. 12. El adulterio siembra la discordia. Destruye la paz y el amor, las dos flores más hermosas que crecen en una familia. Enfrenta al marido con su mujer y a la mujer con su marido. Y así hace que las rodillas den la una contra la otra. Daniel 5:6. Esta división en una familia genera confusión, puesto que una casa dividida contra sí misma cae. Lucas 11:17. Cuarta utilidad. A modo de antídoto, daré algunas indicaciones para evitar la infección de este pecado. Primero, no frecuentemos la compañía de una ramera. Evitémosle como el marinero lo hace con las rocas. No te acerques a la puerta de su casa. Proverbios 5:8. Quien desee eludir una llaga deberá mantenerse alejado de las casas infectadas, no evitar la ocasión para pecar y, sin embargo, orar. No nos metas en tentación. Es como poner el dedo en la llama y orar porque no nos quememos. Segundo, vigilemos nuestros ojos. Gran parte del pecado viene por ojo. Tienen los ojos llenos de adulterio. Segunda de Pedro 2:14. El ojo tienta a la imaginación, y la imaginación obra en el corazón. Un ojo concupiscente puede conducir al pecado. Eva vio el árbol del conocimiento y luego tomó de él. Génesis 3:6. Primero miró y luego deseó. A menudo el ojo incendia el corazón. Así, Job estableció una ley para sus ojos. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job 31:1. El filósofo Demócrito se arrancó los ojos porque no quería que lo tentaran objetos vanos. La Escritura no nos pide que hagamos esto, pero sí que los vigilemos. Tercero, vigilemos nuestros labios. Cuidémonos de cualquier palabra inapropiada que pueda encender pensamientos impuros en nosotros o en otros. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:13. Las palabras impuras soplan sobre el fuego de la concupiscencia. La lengua transmite mucha maldad al corazón. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Salmo 141:3. Cuarto, vigilemos de forma especial nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Cada uno de nosotros tiene un tentador en su regazo. Del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15:19. Pensar en el pecado allana el camino para cometerlo. Destruyamos los primeros síntomas de pecado en nuestro corazón. Tal como la serpiente vigila su cabeza cuando hay un peligro inminente, así también vigilemos nuestro corazón, que es la fuente de la que brota todo impulso concupiscente. Quinto, vigilemos nuestro atuendo. Leemos acerca del atuendo de la ramera. Proverbios 7:10. Los peinados ostentosos y vestir con intenciones y atuendos sensuales incita a la iniquidad. Allá donde haya un cartel colgado, entrarán los transeúntes para probar el alcohol que se sirve. Dice Jerónimo que quienes inducen a otros a una conducta concupiscente por causa de su atuendo son tentadores, aun cuando no se produzca mal alguno, y serán castigados por ello, puesto que ofrecieron el veneno a otros, aun cuando éstos no bebieran. Sexto, cuidémonos de las malas compañías. Los vicios se extienden y saltan sobre todo aquel que se halle cerca. Séneca. El pecado es una enfermedad muy contagiosa. Uno tienta a otro a pecar y le endurece en ello. Existen tres cuerdas que arrastran a los hombres al adulterio: la inclinación del corazón, la persuasión de las malas compañías y el abrazo de la ramera. Y esta triple cuerda no se rompe con facilidad. Se encendió fuego en su junta. Salmo 106:18. Las malas compañías avivan el fuego de la concupiscencia. Séptimo, cuidémonos de asistir a obras de teatro. A menudo, el teatro es el preámbulo de la impureza que siembran semillas de maldad. Debemos evitar toda apariencia de mal, y no son las obras de teatro apariencias de mal. En ellas hay visiones inapropiadas para los ojos castos. Tanto los padres como los concilios veían la asistencia al teatro con malos ojos. Observa cierto erudito teólogo que son muchos los que han confesado entre lágrimas en su lecho de muerte que la contaminación de sus cuerpos se debía a su asistencia a obras de teatro. Octavo, cuidémonos de los bailes mixtos. Los bailes son instrumento de lujuria. El baile nos lleva al cortejo y del cortejo pasamos a la impureza. En la mayoría de los casos, dice Calvino, se demuestra una falta de castidad en los bailes. Los bailes llevan al corazón a la necedad por medio de gestos lujuriosos, roces impuros y miradas lascivas. Crisóstomo lanzó sus invectivas contra los bailes mixtos en su época. Leemos, se nos dice acerca de un banquete de bodas y de vírgenes que se dirigen a él con lámparas, pero no leemos nada de bailes. Mateo 25:7. Muchos, como el duque de Normandía y otros, han caído en la trampa tendida por el baile. La danza no es el territorio de la mujer casta, sino de la adúltera. Ambrosio. Dice Crisóstomo que el diablo está allá donde hay baile. Hablo principalmente del baile mixto. En la Escritura leemos acerca de danzas, pero eran sobrias y recatadas. Éxodo 15:20. No eran danzas mixtas, sino sobrias y religiosas, y normalmente acompañadas de cánticos de alabanza a Dios. Noveno, cuidémonos de las imágenes y los libros lascivos que inducen a la concupiscencia. Tal como la lectura de la Escritura estimula el amor a Dios, leer malos libros de esa clase induce a la mente a la maldad. Podría mencionar a uno que publicó un libro lleno de expresiones afeminadas, apasionadas y lujuriosas que, antes de morir, se sintió profundamente angustiado por ello y quemó la obra que a tantos había hecho arder de concupiscencia. A los libros lascivos cabría añadir las imágenes lascivas, que seducen al ojo y encienden la concupiscencia. Inoculan veneno en el corazón de forma inadvertida. Las imágenes impuras son tan susceptibles de inducir a la concupiscencia como las imágenes papistas a la idolatría. Décimo, cuidémonos de los excesos en la dieta. Cuando la glotonería y la ebriedad llevan la delantera, les siguen la licenciosidad y la lujuria. El vino enciende la lascivia, y la abundancia de pan se señala como la causa de la impureza de Sodoma. Ezequiel 16. Las peores hierbas crecen en el terreno más fértil. La impureza se deriva del exceso. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo.
Utilicemos la brida de Orode y la temperancia. Dios permite todo vigorizante natural y lo que nos prepare mejor para servirle, pero cuidémonos de los excesos. El exceso en la criatura nubla la mente, asfixia los buenos sentimientos y estimula la concupiscencia. Pablo ponía su cuerpo en servidumbre. Primera de Corintios 9:27. Mostrar indulgencia con la carne puede llevarla a la rebeldía. Cuidémonos de la ociosidad. Cuando una persona vive sin un llamamiento, está expuesta a todo tipo de tentaciones. No sembramos en tierra baldía, pero el diablo siembra la mayor parte de sus semillas en las personas baldías. La ociosidad es la causa de la sodomía y la impureza. Ezequiel 16:45. David observó furtivamente a Betsabé cuando se encontraba en la azotea de su casa y mandó que se la trajeran. Segunda de Samuel 11:4. Jerónimo aconsejó a su amigo que se mantuviera siempre ocupado en la viña del Señor para que, cuando el diablo llegara, no tuviera tiempo para escuchar su tentación. 12. A fin de evitar la fornicación y el adulterio, que todo hombre tenga un amor casto e íntegro hacia su esposa. La esposa de Ezequiel era el deleite de sus ojos. 24:16. Cuando Salomón disuadió de mujeres ajenas, prescribió un remedio contra ello. Alégrate con la mujer de tu juventud. Proverbios 5:18. No es tener una esposa, sino amarla, lo que hace que un hombre viva castamente. Quien ama a su esposa, que Salomón describe como su manantial, no saldrá a buscar aguas cenagosas y envenenadas. El amor conyugal puro es un don de Dios y procede del cielo. Sin embargo, como el fuego vestal, es preciso alimentarlo para que no se extinga. Quien no ama a su esposa es la persona más susceptible de caer en los brazos de una extraña. Número 13. Esforcémonos en albergar el temor de Dios en nuestros corazones. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Tal como el dique mantiene el agua fuera, así también el temor de Dios mantiene la impureza fuera. Quienes carecen del temor de Dios no tienen la brida que los refrena de pecar. ¿Cómo evitó José la tentación de su dueña? El temor de Dios lo contuvo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Bernardo denomina al temor santo como el guardián del alma. Tal como el portero del noble custodia la entrada y evita que entren vagabundos, así también el temor de Dios hace guardia e impide que entren todas las tentaciones pecaminosas. 14. Deleitémonos en la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Salmo 119, 103. Crisóstomo compara la palabra de Dios con un huerto. Si caminamos por este huerto y aspiramos la fragancia de las flores de las promesas, no nos molestaremos en tomar del fruto prohibido. Que las escrituras sean mi más puro deleite, Agustín. El motivo de que se busquen placeres impuros y pecaminosos es porque no se tiene algo mejor. Cuando César, paseando por la ciudad, vio a las mujeres jugando con perros y loros, dijo: sin duda, será porque no tienen hijos. De igual forma, quienes se entretienen con rameras lo hacen porque carecen de placeres mejores. Quien ha paladeado a Cristo en una promesa, se siente arrebatado en éxtasis, y cómo no habrá de despreciar el impulso de pecar. Decía Job que la palabra era su comida. Job 23:12. No sorprende que hiciera pacto con sus ojos. Número 15. Si queremos abstenernos del adulterio, hagamos estas serias consideraciones. Consideremos, Dios nos ve en el acto del pecado, ve toda nuestra maldad oculta. Él es todo ojo. Las nubes no ejercen de toldo, ni la noche de cortina, que nos oculten de la mirada de Dios. No podemos pecar sin que nuestro juez nos vea. Descubriré tus adulterios, tus relinchos. Jeremías 13:26-27. Cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Jeremías 29:23. 2. Pocos de los que se enredan en el pecado del adulterio logran escapar de la trampa.
Todos los que a ella se lleguen no volverán. Proverbios 2:19. Esto llevó a los antiguos a la conclusión errónea de que el adulterio es un pecado imperdonable. David demuestra lo contrario. María Magdalena fue una penitente que buscó limpiar sus ojos lascivos lavando los pies de Cristo con sus lágrimas. Ha habido algunos, pues, que han podido escapar de la trampa. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Esto es, muy pocos. Raros son los casos que llegan a nuestros oídos de personas seducidas y poseídas por este pecado del adulterio, que logren recuperarse de él. Su corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Eclesiastés 7:26. Su corazón es lazos, esto es, su astucia le permite engañar a quienes se acercan a ella. Y sus manos ligaduras, esto es, sus abrazos son tan poderosos que atrapan y retienen a sus amantes. Decía Plutarco de los reyes persas que eran esclavos de sus concubinas. Sentían tal pasión que eran incapaces de separarse de ellas. Esta consideración debería hacer que todos temiéramos semejante pecado. A menudo, los placeres blandos endurecen el corazón. 3. Consideremos lo que dice la Escritura, lo cual puede poner un obstáculo en el camino a este pecado. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Malaquías 3:5. Es bueno que Dios sea testigo por nosotros cuando da testimonio de nuestra sinceridad, como hizo de la de Job, pero es triste tener el testimonio de Dios contra nosotros. Seré, dice Dios, pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. ¿Y quién refutará su testimonio? Es juez y testigo a un tiempo. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Número 4. Consideremos la triste despedida del adulterio. Deja un infierno en la conciencia. Los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Proverbios 5:3 y 4. La diosa Diana estaba representada con tal destreza que parecía sonreír a quienes entraban en su templo y fruncir el ceño a quienes salían de él. Así también, la ramera sonríe a los amantes que acuden a ella, pero al final muestra su aguijón y su amargura, hasta que la saeta traspasa su corazón. Proverbios 7:23. Su fin es amargo. Cuando una persona es virtuosa, el trabajo termina, pero el consuelo perdura. Sin embargo, cuando ha caído en el vicio y la impureza, el placer desaparece, pero el aguijón perdura. Obtiene un placer pasajero y luego un tormento eterno, Jerónimo. Cuando los sentidos se han entregado a placeres impuros, al alma le toca pagar la cuenta. Las aguas robadas son dulces, pero tal como sucede con el veneno, a pesar de ser dulces al paladar, corroen las entrañas. El pecado siempre acaba de forma trágica. Es digno de recordar aquello que relata Flancio acerca de un sacerdote de Flandes que incitó a una doncella a la impureza. Ella se opuso aduciendo la vileza de tal pecado, pero él respondió que la autoridad papal le permitía cometer cualquier pecado, y así logró sus pérfidos propósitos. Sin embargo, cuando hubieron estado juntos un tiempo, entró el diablo y arrancó a la ramera del sacerdote a pesar de los muchos gritos de ésta. Si el diablo viniera y se llevara a todos los culpables de impureza física de nuestro país, me temo que serían más los llevados que quienes quedaran. Punto 16. Oremos contra este pecado. Lutero aconsejó a una mujer que, cuando quiera que sintiese la concupiscencia brotar en su corazón, se pusiera a orar. La oración es la mejor armadura defensiva y apaga el fuego salvaje de la concupiscencia. Si las oraciones echan demonios, ¿por qué no habrán de echar esas concupiscencias que provienen del diablo? Quinta utilidad. Si debemos mantener el cuerpo puro de cualquier contaminación, mucho más habrá de mantenerse pura el alma del cristiano. El sentido de este mandamiento es que no solo no debemos manchar nuestros cuerpos con el adulterio, sino que también debemos mantener la pureza de nuestras almas.
Tener un cuerpo casto y a la vez un alma impura es como tener un rostro bello y unas entrañas enfermas, o una chimenea dorada llena de hollín. Sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. El alma no puede ser agradable a los ojos de Dios hasta llevar grabada la imagen de Cristo en ella, lo cual consiste en la justicia y la santidad verdadera. Efesios 4:24. Es especialmente importante que mantengamos el alma pura, puesto que es la principal morada de Dios. Efesios 3:17. El palacio de un rey debe mantenerse limpio, especialmente la sala del trono. Si el cuerpo es el templo, el alma es el lugar santísimo y debe estar consagrado. No solo debemos guardar nuestros cuerpos de la contaminación carnal, sino también nuestras almas de la envidia y la malicia. ¿Cómo sabremos si nuestras almas son puras? Primero, si nuestras almas son puras, evitamos la apariencia de mal. Primera de Tesalonicenses 5:22. No haremos nada que parezca pecado. Cuando la dueña de José lo cortejó y tentó, él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Génesis 39:12. Estar cerca de ella era sospechoso. Policarpo se negaba a estar en compañía de Marción, el hereje, porque podía afectar a su reputación. Segundo, si nuestras almas son puras, la luz de la pureza resplandecerá. Aarón llevaba escrito Santidad a Jehová en la lámina de oro de su pecho. Estamos adornados de paciencia, humildad y buenas obras, y resplandecemos como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Llevemos la imagen de Cristo en nuestra conversación. Primera de Juan 2:6. Esforcémonos en alcanzar esta pureza del alma. Sin ella no veremos a Dios. Hebreos 12:14. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14. A fin de mantener la pureza del alma, recurramos a la sangre de Jesús, que es el manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13:1. El alma, sumida en las lágrimas sulfurosas del arrepentimiento y bañada en la sangre de Cristo, se purifica. Oremos constantemente por la pureza del alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Algunos oran por tener hijos, otros oran por riquezas, pero oremos por la pureza de nuestra alma. Digamos, Señor, aunque mantengo mi cuerpo puro, mi alma es impura, y contamino todo lo que toco. Límpiame con hisopo, rocíame con la sangre de Cristo, y haz que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me unja. Hazme puro de forma evangélica, para que sea trasladado al cielo y colocado entre los querubines, donde seré tan santo como tú querrías que fuera, y tan feliz como yo puedo desear ser. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.